Ahí lo tenemos ya en pantalla, Guillermo Folguera, por segunda vez en Donde Estamos Cuando Estamos. Guillermo es docente de la UBA, es investigador de CONICET, es biólogo, es filósofo, pero además participa de dos colectivos, ¿no? Después de La Deriva y Ciencias, Ambientes y Territorio. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Vanessa y Mauricio te saludan aquí. Hola Guillermo, ¿cómo está? Un gusto. Lindo estar en contacto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Excelente. Te escuchamos perfecto. Te vemos ahí en la calle, vimos que hiciste toda la logística para tener cámara, micrófono, todo. Así que más que agradecidos nosotros del otro lado por todo el esfuerzo. No, por favor, acá una callecita de Buenos Aires en la zona de Paternal que no pasa muchos autos, así que vamos a estar... Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo está el clima por Paternal ahora? Y un infierno. Como la que contaban, sí. Bien, durísimo. La crisis climática, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la Claro, con lo que vamos a hablar. Vos sabés que hace un rato repasaba un poco la primera entrevista que te hicimos nosotros, bueno, en función de las inundaciones en Bahía Blanca, vos ahí habías hecho como una buena introducción, que cuando hablamos de temas por ahí ambientales o climáticos o que tienen que ver con... Hay como tres niveles, ¿no? Es decir, el nivel local, niveles de análisis, ¿no? El nivel local, después tenemos un nivel más regional que tiene que ver con la tierra, con el ambiente, con el suelo, etcétera, y una cuestión más global, ¿no? Bueno, hoy nos estamos comunicando con Guillermo por lo que ha pasado en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Algo que queríamos mencionar, que para nosotros todas estas informaciones que van circulando, sobre todo en medios alternativos, somos más que interesados al respecto, porque en los medios oficiales, en los medios nacionales, esta noticia o todo lo que está desarrollándose en la provincia de Mendoza no está apareciendo en los medios oficiales, así que siempre es un gusto poder contar con la palabra de aquellos protagonistas que saben del tema, de la problemática, así que más que agradecidos, Guillermo, de que nos des esta nota a nosotros y que nos cuente qué está pasando en Mendoza, particularmente con respecto al agua. Bien. Bueno, llegué ayer de Mendoza, estuvimos con varios colectivos acompañando lo que fue la previa, que esta organización de diferentes comunidades del norte, sur, este y oeste de la provincia, que marcharon durante más de un día hasta Mendoza capital, para oponerse a la aprobación, que de alguna manera era cantada por parte del Senado mendocino, la otra media sanción, de dos proyectos, el proyecto de Malargüe y del proyecto San Jorge. Bien. Finalmente se concretó esa aprobación, estuvimos una serie de situaciones muy tensionantes con la policía y con el operativo, y bueno, obviamente se multiplicaron las marchas y en particular complementaba la información con que ayer a la noche hubo una verdadera cacería policial, que evidentemente el gobierno provincial está buscando que no suceda lo que sucedió en diciembre del 2019, cuando se dio el mendozazo, revirtiendo la decisión, y con más de 13 detenidos. Así que esas son las informaciones generales. Bien. Bueno, y contanos un poquito en qué consiste o cómo lo podemos trasladar a esto a una cuestión más compleja que es, o de fondo, que sería el agua, ¿no? La preocupación central por el agua. Hablaban al comienzo de la conversación anterior, que fue cuando Bahía Blanca quedó bajo agua que sobraba, y hablábamos de lo que significaba, en este caso, toda la parte central, y acá agua que escasea, en el caso de Mendoza. Se decidió aprobar un proyecto que es el proyecto San Jorge, que es un proyecto de minería de cobre. Quienes lo impulsan lo promocionan porque no usa cianuro. La verdad es que como promoción es bastante particular, porque primero que usa una enorme cantidad de químicos, de los cuales uno de los más comunes y más señalados tiene que ver con el grupo de los santatos, pero digo, hay un montón de químicos que son reconocidos. Pero además es una técnica que usa una enorme cantidad de agua. Es muy conocida la técnica de flotación, porque en lugar de decantar al fondo en los piletones, usan diferentes compuestos para captar el cobre en la superficie. Bien. Pero la verdad es que es una técnica que usa una enorme cantidad de agua en un lugar donde el agua no hay, o no abunda. Entonces, todos los cálculos a mí no me gusta en general hablar de los millones de litros que consume, porque uno se pierde. Creo que más o menos 12 millones de litros por día consumiría en la boca de la propia empresa. Pero
uno pierde de vista. La verdad es que lo más importante es agua que no tiene Mendoza. Claro, porque yo recuerdo los conflictos históricos con la provincia de La Pampa por el Atuel, y acá tenemos una columna que habla sobre vinos, y generalmente, bueno, el tema es un tema recurrente, digamos, y por las particularidades que también tiene Mendoza, por el suelo árido. Bueno, hay una variedad, una diversidad, pero no es que tengamos un reservorio ahí muy significativo de agua, ¿no? No, es realmente impactante, agua contaminada. Además, recordemos que la cuenca, en el caso del proyecto San Jorge, la cuenca que abastece ni más ni menos que la ciudad de Mendoza, ¿no? Bien. Miren de lo que estamos hablando. Claro. Y después estar en Mendoza, por ejemplo, cuando estábamos bajando desde Uspallata, pasamos por la zona de Potrerillos, y en un momento me marcaron un río que la verdad era un curso de agua muy pequeño, no quiero exagerar, pero como si le dijera 1 o 2 metros como mucho de ancho, y es el río Blanco, que me decían que llegó a ser en algún momento, hasta hace no mucho, un río muy caudaloso, y Mendoza está arrastrando más de una década de una crisis hídrica brutal. Claro. Así que fíjense hasta qué punto estamos hablando de una situación realmente muy difícil de explicar. Sí, Guille, pero en experiencias anteriores, vos nombrabas recién el 2019, donde la población mendocina, ¿no?, muy comprometida con respecto a conflictos socioambientales, ¿no?, a movilizaciones, ¿no?, lograron revertir una legislación que se había aprobado durante ese tiempo. Bueno, ¿crees que es posible que esto vuelva a suceder con esta sanción que se aprobó en esta semana? Mira, creo varias cosas, y las cosas que voy a decir van a ser contradictorias, y no tengo una predicción demasiado clara respecto a lo que puede llegar a pasar. Espero que no esté contaminando mucho el audio. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, disculpen. Primero creo que fueron 6 años que pasaron reales, muy duros en la sociedad argentina, sí, que hace que algunos procesos del 2019 hoy no se vean repetidos. Impresionó el silencio de algunos sectores, en particular los vinculados con la producción vitivinícola mendocina y el turismo. Claro. No están, y son sectores que se van a ver necesariamente afectados, sí, y la sensación que queda es que llegaron a algún acuerdo por otro lado, es la única explicación, y en el 2019 tuvieron una actitud en algunos casos diferentes. También es una sociedad que yo creo que junto con la pandemia y las imágenes sistemáticas de represión, hoy la calle le representa posiblemente otro tipo de cosas, y por eso Cornejo se apura rápidamente a reprimir y a intentar mostrar imágenes de muchísima crueldad policial. Digo, no solo tiene que ver con detenidos, sino con realmente una situación de crueldad como la de ayer, que era una marcha pacífica. Pero, dicho esto, yo creo que lo que vi en Mendoza, lo que pude ver durante varios días que estuve, es un pueblo muy organizado. Y no solo organizado localmente, realmente las situaciones de las marchas en la ciudad de Mendoza me impactaron. Además estuve obviamente muy cerca de muchas personas de la organización, y yo que tengo algunos años en estos temas, me conmovía por momentos. También, ¿qué significa organizar una provincia? Claro. Yo les digo, estuve 4 horas en la caminata de Uspallata, cuando bajaban las columnas, y realmente era muy impactante ver además familias, pibes, claro, y después fuimos a recibir la columna sur, la columna que venía de Tunuyán y San Nico y otras comunidades, sí, esas, y San Carlos, y también, ¿no? Yo creo que ahí hay una subestimación grande de un poder político que cree que puede avanzar sin restricciones, y me da la sensación que Mendoza realmente en la historia reciente de Argentina puede llegar a ser un obstáculo muy importante, no solo para el proyecto San Jorge, sino para lo que yo creo que es un intento de avanzar en muchas aristas con los extractivismos en nuestro país. Exacto. Bueno, comentemos a la audiencia, porque por ahí nosotros usamos el término muy frecuentemente, que es el extractivismo, ¿no? Que es la actividad económica que se extrae en recursos naturales sin ningún tipo de modificación industrial, ni agregar ningún
valor agregado al producto, digamos, el recursos naturales se extraen así nomás, ¿no? Exacto, para exportación. Para exportación. En este caso el cobre, y con un enorme impacto social, sanitario y ambiental. Exactamente, Guille. Pero no es solamente Mendoza, también tenemos a Tierra del Fuego, la ley de glaciares, ¿no? Como puntos de partida, que me parece que no es algo aleatorio, ¿no? No sé si vos coincidís conmigo, digamos que hay todo un modelo de desarrollo ahí pensado, que no es del gobierno de Milei, sino que viene ya de gobiernos anteriores. Esto es cuenta por mi parte, ¿no, Guille? Pero que se va profundizando, y me parece que ahora es como que se dejan como las cartas bien despejadas, ¿no? Visibles, ¿no? Clarísimo. Bueno, primero, no está mal recordarlo en esta misma línea que estás planteando. La votación del otro día, que nadie esperaba un resultado distinto, fue peor de lo imaginado, a partir del apoyo de 5 senadores del peronismo, ¿no? Que realmente no se esperaban y que fueron difíciles de explicar. En estas horas la diputada nacional Vallejos se encargó, también diputada nacional por el PJ, de señalar que el peronismo apoyaba la megaminería y que la megaminería en Mendoza era un acierto, que el proyecto de Milei, lo dijo explícitamente, era un acierto en torno a la megaminería, y adelantó el próximo paso, y un poco va en la línea de lo que vos, Vanessa, ¿no? Sí, Guille. Lo que vos planteabas, Vanessa, recién, que es clave, que son proyectos que están esperando. Chubut, evidentemente, intenta ser la próxima víctima. Yo creo que ahí, de vuelta, cuando aprobaron el régimen de incentivo a las grandes inversiones, muchos y muchas hicimos la lectura inevitable de que las Quilba habían escrito pensando en el jujeñazo, el mendozazo y el chubutazo. Claro. Dicho, efectivamente así avanzó. Y después hay proyectos de otro tipo, que acuerdo con vos, Van, la reflexión que haces, que están esperando un poco el resultado de Mendoza. Uno, el lunes se junta la legislatura en Tierra del Fuego, para intentar eliminar la ley que prohíbe las salmoneras, que es una ley que fue muy reconocida en los últimos años, y que ahora el poder político, nuevamente con una coalición entre sectores del peronismo, del radicalismo, del PRO y de la Libertad Avanza, están avanzando con este proyecto de ley que va a permitir básicamente la producción en prácticamente toda la provincia. También, como planteaba la ley de glaciares, está dentro de la agenda para, en estos últimos días de diciembre, buscar eliminarla o modificarla o herirla de muerte prácticamente. Y otro proyecto que yo creo que está atado, que en su momento hicimos campaña de la red de pueblos fumigados, es permitir básicamente las fumigaciones en todo el territorio a 10 metros, que lo bajaron antes de las elecciones, pero yo creo que están mirando de reojo a ver qué pasa de Mendoza. Parecen temas muy diferentes, pero yo creo que están conectados. Exactamente. Exactamente. Sí, claramente. Bueno, estábamos hablando con Guillermo Folguera, recordala. Biólogo, filósofo, ¿no? Y también militante, que me parece que también es la pata más, exactamente, más, una de las patas más importantes, digamos, de su formación y tal cual, y su compromiso, ¿no? Así que para nosotros es un gusto tremendo poder dialogar con vos, que siempre estés dispuesto, porque a pesar de la vorágine, ¿no?, que lleva esto de las movilizaciones, de lo que está pasando minuto a minuto, bueno, podamos tener tu palabra para que en territorios como los nuestros, por ejemplo en Villa María, Córdoba, ¿no?, que pareciera que estáramos tan alejados, sin embargo, estos puntos nos tocan, nos atraviesan, estamos rodeados, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la producción de la soja, ¿sí? El agronegocio acá está bastante presente. Y bueno, es interesante saber, digamos, qué es lo que están pasando también por otras provincias con respecto a los recursos naturales que no son renovables, ¿no? Si no tomamos la decisión de protegerlos, de cuidarlos, bueno, en algún momento esto va a desaparecer, y ya tenemos muestras, ¿no? La pandemia, inundaciones, el aumento de la temperatura con el que arrancamos este programa ahora. Y bueno, podemos citar dos cositas más si quieren que agregue. Por supuesto, por lo de Mendoza, que me parece que son relevantes en términos informacionales. Uno, la empresa.
La empresa que se va a hacer cargo del proyecto San Jorge, Solway, es una empresa que fue denunciada por violación de los derechos humanos, por daño ambiental. Hay un caso muy emblemático, creo que en Guatemala, donde un lago se pone prácticamente rojo en una mina, si no recuerdo mal, de níquel, y fue condenada por sobornos en Estados Unidos. Entonces digo, estamos hablando de una empresa muy especial para toda esta gente que nos gobierna, que arma el discurso de la pulcritud. Realmente impacta, porque digo, todas las empresas mineras han tenido historiales muy complicados, pero estamos hablando de una empresa creo que de capitales rusos y estonios, que además tiene antecedentes en paraísos fiscales como Chipre y Suiza. Entonces es todo muy complicado, es todo muy oscuro. Y lo otro que también es muy importante para las personas que están escuchando o viendo el programa, mucho de lo que se está haciendo con la minería de cobre se hace en nombre de la transición energética, y van a escuchar a funcionarios decir que se trata de limpieza. La verdad que la minería de cobre ha mostrado que está muy lejos de eso, no tiene bajo ningún punto de vista la transición energética como un punto, y de hecho tiene una característica el cobre en términos económicos que también llama la atención, que es que mientras prácticamente todos los minerales que componen las baterías han caído de precio internacional de manera muy brusca en los últimos 2 años, el cobre no paró de aumentar. Y cuando se busca la explicación financiera, mucho tiene que ver con el boom financiero vinculado con la inteligencia artificial. Fíjense cómo los temas se vinculan y cómo están directamente conectados, y mostrando que lo que está en juego detrás es un gran grupo de especulación, y bajo ningún punto de vista algo que va a mejorar nuestra calidad de vida. No, tal cual. Bueno, y por otra parte también perdón que sea insistente con esto, vuelvo también al tema del agua, porque claramente hay que refrigerar esos data centers, y muchos de esos data centers también consumen muchísima cantidad de litros de agua, ¿no? Entonces, tal cual. Es todo digamos, detrás de esto hay grandes corporaciones que están en estos proyectos y que probablemente no lleguen ni a la clase media, quedan como en un relato tan abstracto que no termina cambiando la vida. Principalmente yo creo que ese es me parece que está bien lo que vos dices o agregas con respecto a la movilización en Mendoza, los sectores, porque bueno, ya probablemente ya han vivido otra cuestión más o menos similar, y bueno, están reaccionando en función de eso, de una experiencia de vida que ya en algún momento fue un discurso que prometía, pero que no terminó siendo realidad, ¿no? Exacto. Y que tampoco es nuevo, ¿no? Por eso es recurrente. Claro, en el Foro Social Mundial del 2002, tal cual, en Porto Alegre, me acuerdo que escuché por primera vez a Ana Esther Ceseña, una politóloga mexicana muy reconocida, que ponía el mapa de la conflictividad latinoamericana con grupos, y lo solapaba con otro mapa donde había agua. Y los conflictos ya se veían muy claramente. Lo que pasa es que en el caso de Argentina se ha visto un proceso muy acelerado en los últimos 50 años, en particular si tomo a la dictadura militar, la última dictadura militar, con los gobiernos evidentemente de Carlos Saúl Menem, y obviamente muy acelerado en estos últimos años, con lo que ya hablamos, la complicidad de un montón de arcos políticos, ¿no? Tal cual. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Gracias, Guille. Muchas gracias nuevamente, y seguramente por la particularidad de los temas te vamos a estar convocando en más de una oportunidad. Desde ya agradecido desde acá por el lugar en la agenda, por hacer tiempo para hablar en la calle, para buscarla, digamos, todo lo que tiene que ver principalmente con salir más o menos razonablemente por radio, y bueno, y también en el streaming por YouTube. Sí. Además me parece muy valioso el laburo que hacen. Saben que estoy ahí en el colectivo después de La Deriva, con lo cual el compromiso de que salga lo mejor posible es fundamental, y bueno, y también el agradecimiento enorme porque fui invitado por colectivos locales para cubrir mediáticamente lo más posible con medios alternativos. De hecho, estuve ayudando a varios medios en la cobertura de Mendoza, pero además para acompañar, porque parte de lo que hemos aprendido estos años es que se tiene que mover la noticia, ¿no? Exactamente. Estos grupos se ven muy envalentonados cuando la cosa queda oscura. Claro, así que también por eso les agradezco muchísimo que estos minutos. Bueno, muchas gracias, Guille, y bueno, te convocaremos seguramente en otra oportunidad.
Y bueno, si andás por estos pagos, recuerde que acá tiene un equipo que lo va a atender gratamente. Hecho, me encantaría. Ojalá que nos veamos dentro de poco y les mando un enorme abrazo por allá. Gracias por Gracias, Guille. Muchas gracias.